Trabajé con la empresa Komatsu, y la empresa Komatsu es proveedor de servicio de carga de material para empresas mineras. Desde luego su interés, o desde el punto de vista de Komatsu, el pago se produce por material transportado. Entonces, la disponibilidad de su flota de camiones resulta vital. En base a esto, se está desarrollando un proyecto de monitoreo de signos vitales para camiones, el cual, sobre la flota que opera en la mina Los Pelambres, consistente en 38 camiones del tipo 930E. En este proyecto se descartó los camiones más antiguos, los 830. Y otro aspecto a considerar también dentro de este trabajo es que las condiciones en las que opera la mina. Al estar a 3.600 metros de altura, la carga y la sobrecarga que reciben los camiones es distinta que una en una situación a menor altura. Entonces, por eso la disponibilidad y el estudiar y manejar información online de los camiones resulta vital. Para esto y para simplificar el problema, partí tomando el camión Komatsu 930 como un sistema general, el cual dividí en distintos subsistemas. Esto ya se ha realizado en otros trabajos que se ha hecho en EGAF. Uno de los más importantes, desde luego, el de Gonzalo Navarro y Felipe Vélez, que trabajaron con camiones 930 y generaron una división de subsistemas del camión 930, que es la que planteo en esta slide. Así, por ejemplo, y este proceso se va realizando recursivamente para descomponer en cada uno de los componentes. Entonces, por ejemplo, si tengo el sistema motor, voy a tener filtros, válvula, radiador y otros componentes asociados a cada uno de estos sistemas. Y a su vez, con cada uno de estos subsistemas. El proyecto se basa en los sistemas de monitoreo que tiene Komatsu implementados, que abarcan cada uno de los sistemas descritos anteriormente. Y lo que intenta es integrar por medio de un hub controlador de datos 3 tipos de sensores, transmitirlos de forma inalámbrica y enviarlo a ingeniería para que se generen los soportes. Desde luego esto genera un problema, porque cada una de las fuentes medidas tiene distintas señales a su vez asociadas. Entonces, por ejemplo, si tengo el controlador o el sistema Sense, que está orientado fundamentalmente al motor, tengo 39 señales o signos vitales. Entonces, desde el punto de vista de un controlador, ver las 39 señales simultáneamente resulta poco práctico. ¿Qué es lo que se intentó hacer? Es determinar cuáles son las más vitales en cada uno de estos sistemas. El proyecto también involucra sistemas TCI, que tiene que ver con el sistema de propulsión eléctrico, que trabaja con aproximadamente 125 señales, con un promedio en torno a los 9 estados asociados. Desde luego aquí se consideran variables de condición y variables de estado. En este caso corresponde a variables de estado. Y también, por ejemplo, el sistema que tiene que ver con la carga del camión, que opera integrando señales. En este caso, al medir la presión de los amortiguadores, se puede determinar si el camión está con carga o está sin carga. La política actual de mantenimiento involucra el amplio espectro desde acciones reactivas hasta acciones proactivas, que están determinadas, por ejemplo, y también del tipo planificado. En el caso del tipo planificado podríamos señalar las mantenciones que determina el fabricante, que deben ir cumpliendo con cierto periodo. Y las mantenciones de tipo predictiva o proactiva están determinadas por sistemas que ya están siendo censados, pero que no de forma online, con esta integración que se está planteando dentro de este proyecto. Entonces, lo que se quiere pasar es de una situación que está dispersa en todo el espectro a centrarla en una orientación basada en los resultados. Actuar de forma más proactiva y más predictiva y más proactiva. Finalmente, el objetivo de mi proyecto es, de un conjunto de 205 señales, determinar cuáles son las más críticas. ¿Y cuál es el criterio que voy a utilizar? Es la indisponibilidad de los camiones, porque es como un eje fundamental dentro de la política y dentro de las necesidades de la empresa. Para esto establezco una relación a partir del historial de falla de la flota en Pelambres en el periodo 2009, estableciendo una relación entre el tiempo fuera de servicio y la frecuencia en que se producen estas fallas. Establezco
en base a todos los sistemas principales que tenía en un comienzo y genero un promedio entre cada uno de esta relación entre frecuencia y tiempo fuera de servicio, a la cual voy a denominar indisponibilidad. El promedio en el eje, en el caso en el eje de la frecuencia, y establezco un eje diagonal entre el promedio del tiempo fuera de servicio. A su vez, trazo dos diagonales entre las dos indisponibilidades promedio, entre la indisponibilidad promedio y la indisponibilidad máxima. A partir de eso puedo determinar que los sistemas críticos son el motor y el sistema eléctrico de propulsión, cosa que ya tiene que ver con cierta lógica de operación de la empresa que tiene mayor prioridad respecto de, por ejemplo, del análisis del motor. Y ya tiene, por ejemplo, políticas de control asociadas al motor. Pero trato de hacer más profundo este análisis respecto de los subsistemas principales o de los subsistemas críticos que me reportaron. Y al analizar los tipos de mantención que motivaron cada una de las fallas, puedo concluir que las reparaciones imprevistas fueron mayores el impacto que las reparaciones programadas. En el caso, representaría en los gráficos, en el color oscuro sería la reparación imprevista, en el color amarillo representarían las reparaciones programadas. Si repito recursivamente este análisis para cada uno de los dos sistemas críticos, voy a determinar distintos componentes asociados a cada uno de estos sistemas. Y estos son los resultados que me arrojó en el caso del motor. Es decir, que los más críticos serían, bueno, el más crítico que me dio en el caso, lo clasifican como otros, que es una especie como de comodín al detectarlo que encontré en el historial de falla. Ahí podría, por ejemplo, sugerirse que el análisis se trate de hacer un poco más acabado, porque él opera como una especie así como de comodín que no representa realmente y puede inducir a ruido en los análisis. Los otros elementos críticos que determinaron fueron los pistones, la culata, la lubricación y el radiador. Al hacerlo en base al sistema de propulsión también determiné otra serie de componentes. Entonces pasé de tener, o sea, ya tengo asociado, no sé, al dividir en los subsistemas que eran originalmente 9, pasé a tener 2 y después recursivamente quedé con una serie de sistemas asociados, o sea, perdón, con una serie de componentes asociados que son los descritos en la tercera columna. Luego me correspondió relacionar los signos vitales asociados a cada uno de esos componentes y determiné 7 críticos. Y también, en base a la indisponibilidad, puedo decir cuáles son más críticos entre ellos. A partir de esto, pude generar y pasar de 205 señales que eran en total el sistema a aplicar simplemente 7. Y también determinar cuál era la variable crítica de estado de los sistemas. Y a su vez, mi trabajo fue concordante con trabajos anteriores en respecto de que los sistemas críticos eran el motor y el sistema de propulsión eléctrico. Gracias.